¿Otra vez vas a llegar tarde? Preguntó Clara, su voz apenas un susurro, como si temiera que alzarla pudiera hacer añicos lo poco que quedaba entre ellos. Rafael se detuvo, pero no la miró. Clara, ya te lo dije. Hay una reunión importante. No puedo faltar. Ella bajó la vista hacia su taza, donde el café se enfriaba igual que su esperanza. Hoy era el aniversario de cuando empezamos a intentarlo. 3 años, Rafael. 3 años de oraciones, de pruebas, de noches en vela preguntándome qué hice mal. Y tú ni siquiera recordaste. Él se tensó. No es que no lo recuerde. Es que, ¿de qué sirve seguir dándole vueltas? No pasó. Ya no importa. Claro que importa, exclamó ella, levantándose con una emoción que no podía contener más. Importa porque era nuestro sueño. Porque yo creía que éramos un equipo. Pero tú solo ves lo que falta, no lo que sí tenemos. Rafael por fin la miró, y en sus ojos había una mezcla de frustración y cansancio que dolía más que la indiferencia. ¿Y qué es lo que tenemos, Clara? Una casa vacía. Silencio donde deberían estar risas. Promesas que no se cumplen. Yo necesito sentir que avanzo, que construyo algo real. Ella tragó saliva, como si intentara tragar el nudo que le oprimía el pecho. Lo real no siempre es lo que se ve, Rafael. A veces, lo real está en la fe. En el amor que se elige cada día, aunque duela. Yo te he elegido, todos los días. ¿Tú me has elegido alguna vez? Él no respondió. Solo se acercó a la puerta, tomó su abrigo y se detuvo un instante con la mano en la perilla. No sé quién soy contigo, Clara. Pero sé que ya no soy feliz. Y salió. La puerta se cerró con un chasquido suave, casi respetuoso, como si hasta la madera tuviera más consideración que él. Clara se quedó quieta, escuchando el sonido de sus pasos alejarse, mezclándose con el repiquetear de la lluvia. Lentamente, se deslizó hasta el suelo, abrazando sus rodillas como si así pudiera proteger su corazón roto. Las lágrimas no brotaron de inmediato, primero vino el vacío, ese silencio interno que duele más que cualquier grito. Pero entonces, como un susurro del cielo, recordó las palabras que su abuela le decía: cuando el hombre te abandone, Dios te sostendrá. Cerró los ojos y, con voz temblorosa, oró: Señor, no entiendo. Pero si tú estás aquí, entonces no estoy sola. Y en medio de la oscuridad de aquella cocina, algo en su interior se aferró a una chispa de luz. No era la luz del amor de Rafael, sino la de alguien más fiel. Más constante. Más verdadero. Mientras tanto, en la calle, Rafael caminaba bajo la lluvia sin paraguas, el agua mezclándose con algo que no quería reconocer, una culpa que ya empezaba a pesarle más que su propio orgullo. Pero aún no estaba listo para mirar atrás. Aún no sabía que, 3 años después, vería a esa mujer, la que había dejado por sentirse atrapado, rodeada de 3 vidas que brillaban con la misma luz que él había apagado en su propio corazón. Una tarde, en la consulta del doctor Mendoza, se sentó con las manos apretadas sobre el regazo, los ojos fijos en el suelo de baldosas blancas. El reloj de la pared marcaba las 3:47. El silencio era tan denso que podía oír el latido de su propio corazón. Clara, dijo el médico con suavidad, quitándose los lentes. Hemos hecho todas las pruebas. Y, lamentablemente, los resultados confirman lo que sospechábamos. Ella no levantó la vista. Ya lo sabía. Lo había sentido en cada ciclo que llegaba y se iba como una traición silenciosa. ¿No hay ninguna posibilidad? Él suspiró, con una ternura que delataba años de dar malas noticias. Tu cuerpo no podrá concebir. No de forma natural. Y las opciones médicas son muy limitadas en tu caso. Clara asintió lentamente. No hubo gritos. No hubo lágrimas allí. Solo un silencio que se tragó todo lo que había soñado, los nombres que había elegido en secreto, las nanas que ensayaba en la ducha, la cuna que imaginaba junto a la ventana. Todo se desvaneció como humo. Al salir, el sol le golpeó en el rostro con una crueldad casi burlona. La gente caminaba con prisa, riendo, cargando bolsas,
llevando a niños de la mano. Y ella se sentía como una isla en medio de un océano ajeno. Esa noche, arrodillada junto a su cama, rompió en sollozos que venían de lo más profundo. «Señor», gritó entre lágrimas, «¿por qué me diste este anhelo si no me diste los medios para cumplirlo? ¿Acaso no soy digna de ser madre? ¿No soy digna de amar y ser amada como familia?». El silencio que siguió fue largo. Pero luego, como un susurro en medio del viento, recordó un versículo que su madre solía repetir: «Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos». «Entonces, muéstrame tus caminos», rogó, con la frente apoyada en el colchón. «Porque los míos me han llevado al vacío». No supo cuánto tiempo estuvo allí. Solo que, al levantarse, algo había cambiado. No era resignación. Era entrega. Una rendición que no venía del cansancio, sino de la fe. A la semana siguiente, en la iglesia, la pastora Elena la abrazó con fuerza tras el culto. «He estado orando por ti, hija. Y el Señor me ha puesto algo en el corazón». Clara la miró, con los ojos aún hinchados, pero atentos. «¿Qué es?». «Hay un orfanato en las afueras de la ciudad. 3 hermanitos perdieron a sus padres hace 2 meses. Nadie los quiere porque vienen juntos. Son trillizos. Y necesitan un hogar. No solo un techo, un corazón». Clara sintió que el aire se le atascaba en la garganta. ¿3 niños? Sí. Pequeños. Apenas 3 años. Tímidos, pero con unos ojos, la pastora sonrió con tristeza. Ojos que han visto demasiado para tan poco tiempo. Esa noche, Clara no durmió. Se sentó en la mecedora de la abuela, la que crujía con cada movimiento, y miró las paredes vacías de su casa. Por primera vez, no las vio como un reflejo de su esterilidad, sino como un lienzo en blanco. Un espacio que podía llenarse, no con sangre, sino con amor. Al amanecer, fue a la cocina, preparó café, y escribió una carta. No a Rafael. A Dios. Si no puedo darles vida, permíteme darles hogar. Si no puedo ser su madre biológica, déjame ser su refugio. Porque el amor no se mide en genes, sino en actos. Días después, cruzó el umbral del orfanato con las manos temblorosas, el corazón a punto de estallar. Y allí estaban, 3 pequeños sentados en el suelo, abrazados entre sí como si el mundo fuera peligroso y solo ellos fueran seguros. El más pequeño levantó la vista. Sus ojos, grandes y oscuros, se encontraron con los de Clara. ¿Tú vienes a quedarte?, preguntó con voz apenas audible. Ella se arrodilló, sin importarle el polvo del suelo. Sí, cariño. Si ustedes me dejan, yo me quedo. Y en ese instante, algo en su interior se reconstruyó. No era la familia que había planeado. Era mejor. Era la que Dios le había preparado en medio del dolor. Mientras tanto, en algún lugar de la ciudad, Rafael brindaba con colegas en un elegante restaurante, rodeado de risas vacías y cumplidos superficiales. No sabía que, a pocos kilómetros de allí, la mujer que había abandonado estaba tejiendo en la oficina contigua a la suya. Valeria cruzaba las piernas con elegancia calculada, una sonrisa que nunca llegaba a los ojos. Había empezado como una admiradora más, una subordinada que siempre tenía café listo, comentarios halagadores, miradas que se demoraban un segundo de más. Al principio, Rafael lo ignoró. Pero después vino la soledad. Una noche, tras una reunión interminable, ella lo encontró solo en el estacionamiento, la corbata aflojada, la frente apoyada en el volante. ¿Otra vez sin ganas de ir a casa?, preguntó, acercándose sin pedir permiso. Él no levantó la vista. No tengo casa, Valeria. Solo paredes vacías. Ella se apoyó en el capó de su auto, el perfume dulzón mezclándose con el olor a lluvia reciente. Entonces construye una nueva. Con alguien que sí te vea. Que sí te admire. Que no te haga sentir pequeño. Rafael la miró por primera vez sin la máscara del cargo. ¿Y tú me ves? Te veo mejor de lo que tú mismo te ves, dijo ella, y extendió la mano. Fue un gesto simple.
Pero en ese momento, desesperado por sentirse deseado, Rafael la tomó. No por amor. Por hambre. Hambre de validación, de calor, de algo que le hiciera creer que aún era digno de ser amado. Meses pasaron. Las cenas se volvieron rutina. Las conversaciones, superficiales. Ella hablaba de viajes, de ropa, de ascensos. Él asentía, pero sus pensamientos vagaban hacia una cocina humilde, hacia una voz que alguna vez le había dicho: el amor se elige todos los días. Una tarde, mientras revisaba papeles en su despacho, Valeria entró sin llamar, con un vestido rojo que gritaba más de lo necesario. ¿Vienes a la fiesta del gobernador? Será en el antiguo cuartel militar, ya sabes, ese que remodelaron. Dicen que será el evento del año. No sé, murmuró Rafael, sin alzar la vista. Claro que vienes, exclamó ella, acercándose. Tú eres el protagonista ahora. Ya no eres el hombre que dejó atrás una vida aburrida. Eres el futuro. Él frunció el ceño. No llamé aburrida a mi vida anterior. Bueno, pues lo era, dijo ella, con una risa ligera que cortó como cristal. ¿Qué tenías? Una esposa triste, una casa sin hijos, días iguales. Aquí tienes emoción, reconocimiento, libertad. Rafael guardó silencio. Pero esa noche, al volver a su apartamento, impecable, frío, sin rastros de vida, se detuvo frente al espejo del baño. Y por primera vez, no reconoció al hombre que lo miraba. ¿Era esto libertad? ¿O solo otra forma de prisión? Mientras tanto, en el otro extremo de la ciudad, Clara cantaba una nana a los trillizos, arropándolos uno por uno. Mateo, el más inquieto, la agarró de la manga. Mamá, ¿por qué papá no viene? Ella se quedó quieta un instante, el corazón golpeándole las costillas. Porque a veces, los adultos toman decisiones que no entienden ni ellos mismos, mi amor. Pero eso no significa que no sean amados. ¿Tú lo amas todavía? Clara cerró los ojos. Ya no lo amo como esposo. Pero sí rezo por él. Porque creo que, en algún lugar, sigue teniendo un corazón que merece sanar. No sabía que, muy pronto, ese corazón herido y confundido estaría frente a ella. Que la vería rodeada de los 3 pequeños que Dios le había dado no como reemplazo, sino como redención. Que el lujo del cuartel donde él celebraría su éxito sería el mismo lugar donde su pasado lo alcanzaría, no para condenarlo. Clara entró en la habitación sin llamar. Lo vio de espaldas, doblando una camisa con movimientos mecánicos, como si estuviera preparando el uniforme para una misión cualquiera. ¿Te vas?, preguntó, con una calma que asustaba más que el llanto. Rafael se detuvo, pero no se giró. Sí. ¿Por qué? Él respiró hondo, como si la respuesta le quemara la garganta. Porque ya no soy feliz aquí, Clara. Porque siento que me ahogo. Porque necesito algo más. Ella dio un paso adelante, las manos temblando a los costados. ¿Algo más? ¿Más que un hogar? ¿Más que alguien que te ama incluso cuando no lo mereces? ¿Más que la posibilidad de sanar juntos? No se trata de merecer. Explotó él, girándose por fin. Se trata de sentir. Y contigo, solo siento peso. Expectativas. Silencio. Clara palideció. No por la acusación, sino por la certeza, él ya no la veía. Solo veía lo que creía que faltaba. ¿Y quién te hará sentir ligero, Rafael? ¿Quién llenará ese vacío que tú mismo cavaste? Él desvió la mirada. Eso no es asunto tuyo. Hubo un silencio largo, denso, como el que precede a un terremoto. Luego, Clara se acercó a la ventana y la abrió de par en par. El viento entró, moviendo las cortinas como alas rotas. Entonces vete, dijo, sin mirarlo. Pero no digas que fue por incompatibilidad. No digas que fue por el destino. Dilo como es, te fuiste porque preferiste la ilusión al compromiso. Porque elegiste el espejismo antes que el desierto que, con tiempo y fe, se convierte en oasis. Rafael cerró la maleta con un chasquido seco. No esperes que vuelva.
No lo haré, respondió ella, con una serenidad que lo dejó paralizado. Pero oraré para que, donde quiera que vayas, encuentres lo que en realidad estás buscando, aunque no sepas que es Dios. Él salió sin despedirse. La puerta se cerró. Y con ella, se cerró también una etapa de su vida. Pero lo que Rafael no sabía, lo que nadie sabía aún, era que esa partida no sería el final, sino el comienzo de algo mucho más grande. Porque mientras él caminaba hacia una relación vacía con Valeria, Clara, en la soledad de aquella casa ahora demasiado grande, se arrodilló en el suelo del dormitorio y abrazó la almohada que aún olía a él. Lloró. Lloró hasta que no le quedaron lágrimas. Hasta que el dolor se convirtió en oración. Señor, si esto es tu voluntad, que sea también mi paz. Y en ese acto de entrega, nació algo nuevo. No fue inmediato. No fue fácil. Pero fue real. 3 años después, cuando Rafael la viera en el cuartel de lujo, rodeada de 3 niños que la llamaban mamá, con una devoción que él jamás había merecido, entendería que no fue Clara quien perdió al irse él, fue él quien se perdió a sí mismo al dejarla. Pero eso aún estaba por venir. Como guardería, en un rincón de oración. Allí, entre velas encendidas y una Biblia desgastada, aprendió a respirar de nuevo. Una tarde de otoño, mientras caminaba por el parque con la cabeza baja, una voz suave la detuvo. ¿Clara? Era la pastora Elena, envuelta en un chal tejido a mano, los ojos llenos de una compasión que no necesitaba palabras. Hace semanas que no vienes a la iglesia, dijo, acercándose. No puedo, respondió Clara, con la voz quebrada. Cada vez que entro allí, recuerdo las promesas que hicimos, juntos. Y duele. La pastora sintió, como si entendiera más de lo que decía. El dolor no es enemigo, hija. Es maestro. Pero no debes caminar sola con él. Clara levantó la vista, los ojos húmedos. ¿Y si ya no tengo fuerzas para creer? Entonces deja que otros crean por ti, dijo Elena, tomándola del brazo. Ven conmigo. La llevó a una casa sencilla en las afueras del barrio, donde un grupo pequeño de mujeres se reunía cada miércoles. No eran teólogas ni predicadoras. Eran madres solteras, viudas, mujeres heridas por la vida, pero sus rostros irradiaban una paz que Clara no había visto en años. Este es el círculo de la gracia, explicó Elena. Aquí no se juzga. Se sostiene. Una mujer mayor, con las manos llenas de arrugas y los ojos brillantes, se acercó. Yo perdí a mi esposo en un accidente. Pensé que mi vida terminaba. Pero Dios me dio nietos para criar. Y en ellos, encontré de nuevo un propósito. Otra, más joven, añadió, mi marido me dejó por otra. Me dijeron que nunca sería suficiente. Pero aquí aprendí que mi valor no depende de quien me quiere, sino de quien me creó. Clara se sentó en una silla de madera, y por primera vez desde que Rafael se fue, no se sintió avergonzada por su dolor. Lo dejó salir. Lloró sin taparse el rostro. Y ellas no dijeron, ánimo, ni, todo pasará. Solo la abrazaron. En silencio. Como si supieran que a veces, el consuelo no necesita palabras. Esa noche, al volver a casa, miró el espejo del baño. Ya no veía a la mujer destrozada que había estado allí meses atrás. Veía a alguien cansada, sí, pero viva. Con heridas, pero con esperanza. Días después, en una de esas reuniones, la pastora Elena le entregó un sobre. Es del orfanato. Los trillizos necesitan una familia de acogida temporal. Solo hasta que se resuelva su situación legal. Pero, requiere compromiso total. Clara tomó el sobre con manos temblorosas. ¿Por qué me lo das a mí? Porque vi cómo miraste a esos niños en la foto del informe. Como si ya los conocieras. Como si tu corazón los hubiera estado esperando. Esa noche, arrodillada en su rincón de oración, Clara abrió el sobre. 3 rostros idénticos la miraron desde el papel, ojos grandes, labios apretados, manos entrelazadas. Y en el margen, una nota escrita a mano, se llaman Mateo, Samuel y Lucía. No hablan mucho. Pero se protegen entre ellos. Una lágrima cayó sobre el papel.
Señor, susurró. Si estos niños son tuyos, y yo soy tuya, entonces que seamos uno. No sabía que, al aceptarlos, no solo les daría un hogar, sino que prepararía el escenario donde el pasado volvería a tocar a su puerta. Donde Rafael, envuelto en pero esa noche era distinta. El vestido que le habían prestado, azul noche, sencillo pero elegante, le apretaba un poco en la cintura. No por el peso, sino por los nervios. Nunca había asistido a un evento así. El antiguo cuartel militar, ahora convertido en centro de gala para la élite de la ciudad, brillaba con luces doradas que se reflejaban en los charcos de la lluvia reciente. Coches lujosos desfilaban por la entrada, y hombres con trajes oscuros escoltaban a mujeres con joyas que parecían estrellas caídas. ¿Mamá?, preguntó Lucía, aferrada a su mano, con un vestidito blanco y los ojos muy abiertos. ¿Por qué todos nos miran? Clara se arrodilló, ajustando el lazo en el cabello de la niña. Porque no estamos acostumbrados a venir a lugares así, mi vida. Pero no importa. Nosotros no venimos por el lujo. Venimos porque la fundación nos invitó a hablar de los niños que necesitan hogar. Samuel, con su traje pequeño y las manos en los bolsillos, murmuró: yo no quiero hablar. Solo quiero irme a casa. No tienes que hablar si no quieres, dijo Clara, acariciando su mejilla. Solo estar aquí ya es valiente. Mateo, en cambio, observaba todo en silencio. Sus ojos, oscuros y profundos, escudriñaban cada rostro como si buscara algo, o a alguien. Dentro del salón, el aire olía a perfume caro y champán. Las risas eran altas, los brindis, constantes. Clara se sintió como una intrusa en un mundo que nunca fue el suyo. Pero entonces, desde el escenario, la directora de la fundación la llamó. Esta noche, honramos a quienes abren sus hogares no por obligación, sino por amor. A Clara Mendoza, madre de 3 ángeles que el mundo olvidó, y que ella eligió recordar. Los aplausos resonaron. Clara subió con los niños a su lado, y al mirar al público, vio caras de admiración, de curiosidad, y una, al fondo, que la paralizó. Rafael. Estaba allí. Impecable en su traje oscuro, el cabello más canoso, los ojos, más vacíos. La miraba como si hubiera visto un fantasma. O un espejismo. O una verdad que no estaba preparado para enfrentar. Clara sintió que el aire se le escapaba del pecho. Pero no bajó la vista. No esta vez. Porque ya no era la mujer que se rompía con una mirada. Era la madre que se fortalecía con cada abrazo. Gracias, dijo ante el micrófono, con voz firme. No soy heroína. Solo una mujer que aprendió que el amor no se mide en biología, sino en elección. Y yo elijo, cada día, amar a estos 3 seres con todo lo que soy. Al bajar del escenario, los niños la rodearon. ¿Ese hombre, te conoce?, preguntó Mateo en voz baja, sin señalar, pero con los ojos fijos en Rafael. Clara tragó saliva. Sí, cariño. Nos conocimos hace mucho tiempo. ¿Era bueno contigo? Ella dudó. No mintió. Pero tampoco condenó. A veces, las personas buenas hacen cosas que duelen. Pero eso no las define para siempre. Mientras tanto, en la barra del salón, Valeria observaba la escena con los brazos cruzados, los labios apretados en una línea fina. ¿Quién es esa mujer?, preguntó, con una sonrisa falsa. ¿Alguna ex tuya? Rafael no respondió. Solo siguió mirando a Clara, ahora arrodillada frente a Lucía, secando una lágrima con el pulgar. Y en ese gesto tan simple, vio todo lo que había perdido: ternura, propósito, raíces. 3 hijos, murmuró, más para sí que para Valeria. ¿Cómo? ¿Te importa?, replicó ella, con desdén. Ya no es tu vida. Pero Rafael ya no la escuchaba. Porque en medio del lujo, del ruido, de las falsas sonrisas, solo una cosa era real: la mujer que había abandonado ahora brillaba con una luz que él, con todo su poder, jamás podría comprar. Y por primera vez en años, sintió un deseo que no venía del ego, sino del alma: quisiera estar allí. Con ella. Con ellos.
Pero Rafael no se movió. Sus pies, como clavados al suelo de mármol pulido, se negaban a obedecerle. El corazón le latía con tal fuerza que creyó que todos lo oirían. 3 niños. 3 rostros idénticos. 3 vidas que irradiaban una calma que él jamás había conocido. ¿Vas a quedarte ahí parado toda la noche? La voz de Valeria lo sacudió como un látigo. Pareces un fantasma viendo su propio funeral. Él no respondió. Solo avanzó. Un paso. Luego otro. Cada uno más pesado que el anterior, como si caminara contra una corriente invisible hecha de arrepentimiento y asombro. Clara lo sintió antes de verlo. Fue un escalofrío en la nuca, una tensión en el aire, como cuando el cielo se carga antes de la tormenta. Levantó la vista, y allí estaba. Sus ojos se encontraron. No hubo odio. No hubo reproche. Solo una quietud profunda, como el mar después de la tempestad. Clara, dijo él, con una voz quebrada que ya no era la del comisario, sino la del hombre que una vez durmió a su lado. Ella no sonrió. Pero tampoco retrocedió. Rafael. Los niños, alertas como pequeños guardianes, se acercaron a ella instintivamente. Mateo se puso delante, con los brazos cruzados, como si supiera, sin palabras, que ese hombre representaba algo peligroso. ¿Quién es?, preguntó Samuel, aferrándose a la falda de Clara. Ella respiró hondo. Un conocido del pasado. ¿Te hizo daño?, insistió Mateo, sin quitarle la vista de encima a Rafael. Antes de que Clara pudiera responder, Rafael se arrodilló. No por teatro. Por necesidad. Porque de pie, se sentía demasiado alto para merecer estar cerca de ellos. No tengo derecho a estar aquí, dijo, mirando primero a los niños, luego a Clara. Pero, necesitaba verte. Lucía, la más curiosa, inclinó la cabeza. ¿Por qué? La pregunta, tan simple, lo dejó sin aliento. ¿Por qué? Porque me equivoqué. Hace mucho tiempo. Y hoy, al verte, entendí cuánto. Clara sintió que las rodillas le temblaban, pero mantuvo la compostura. El pasado no se deshace con palabras, Rafael. Lo sé, respondió, con los ojos brillantes. Pero a veces, las palabras son el primer paso para arreglar lo que se rompió. Hubo un silencio tenso. Valeria, desde lejos, observaba con los brazos cruzados, una mueca de fastidio en los labios. Pero Rafael ya no la veía. Solo veía a Clara. Y a esos 3 niños que llevaban en sus ojos la misma ternura que ella siempre tuvo, y que él había ignorado. ¿Son tuyos?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Son míos, dijo Clara, con firmeza. Porque los elegí. Porque los amo. Porque Dios los puso en mi camino cuando yo creía que mi vida estaba vacía. Rafael bajó la vista. Yo pensaba que al irme, te liberaba. Que buscabas una vida que yo no podía darte. No quería una vida diferente, dijo Clara, con una tristeza dulce. Quería una vida contigo. Pero como no fue posible. Dios me dio otra. Y es hermosa. Mateo, entonces, dio un paso adelante. ¿Tú eras su esposo? Rafael lo miró, sorprendido por la madurez en esa vocecita. Sí. Lo fui. Entonces, ¿por qué te fuiste? La pregunta colgó en el aire como una espada. Rafael tragó saliva. No tenía excusa. Solo verdad. Porque tenía miedo. Miedo de no ser suficiente. Miedo de fallar. Y en vez de luchar, huí. Samuel frunció el ceño. Pero mamá nunca huyó. Ella nos esperó. Las lágrimas que Rafael había contenido durante años brotaron entonces, silenciosas, cayendo sobre sus manos temblorosas. Lo sé. Y por eso, estoy avergonzado. Clara lo miró. Y en ese instante, no vio al hombre que la abandonó. Vio al alma herida que aún podía sanar. No estés avergonzado, dijo con suavidad. Estar arrepentido es el comienzo.
Pero el perdón no es un regalo que yo te doy. Es un camino que tú debes recorrer. Y con eso, tomó las manos de sus hijos y se alejó, no con frialdad, sino con dignidad. Rafael se quedó arrodillado en medio del lujo, rodeado de gente que celebraba el éxito, mientras él, por primera vez, entendía que el verdadero triunfo no estaba desde que vio a Clara con los 3 niños. 3 rostros idénticos. 3 vidas que parecían un eco de todo lo que él había rechazado. Se apoyó contra la pared de piedra del edificio, las manos temblando, el pecho oprimido. No podía dejar de verlos, la forma en que Lucía se aferraba a la falda de Clara, la mirada protectora de Mateo, la inocencia curiosa de Samuel. No eran sus hijos. Y sin embargo, sentía como si algo dentro de él los reconociera. ¿Te vas ya? La voz de Valeria lo sobresaltó. Se acercó con los tacones repiqueteando en el pavimento, el abrigo de piel colgando de un brazo. ¡Qué decepción! Pensé que celebrarías tu promoción como se debe. No tengo nada que celebrar, respondió, sin mirarla. Ella soltó una risa cortante. ¿Por una mujer con 3 críos que ni siquiera son suyos? Vamos, Rafael. No seas ridículo. ¿Cómo sabes que no son suyos? Porque todo el mundo lo sabe, dijo ella, encendiendo un cigarrillo con gesto elegante. Los trillizos Gómez. Sus padres murieron en ese accidente de camión en la carretera norte, hace 3 años. Nadie los quería. Demasiado trabajo. Hasta que apareció ella. La Santa Clara. Rafael sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Accidente, hace 3 años? Sí. Justo cuando tú empezaste a frecuentar mi oficina, añadió con una sonrisa venenosa. ¿No te suena? Él no respondió. Pero en su mente, las piezas encajaban con un crujido sordo. 3 años atrás. El mismo mes en que dejó a Clara. El mismo mes en que eligió el consuelo fácil en vez de luchar por lo verdadero. Y mientras él construía una farsa con Valeria, Clara abría su casa, su corazón, a 3 almas rotas que nadie más quiso. Ella no los adoptó por lástima, murmuró, más para sí mismo. Lo hizo por amor. Amor, repitió Valeria con desdén. Esa palabra huele a pobreza y sacrificio. Tú ya no vives en ese mundo, Rafael. ¿Y en qué mundo vivo? Preguntó, girándose por fin para mirarla. ¿En uno donde el éxito huele a soledad y las noches se llenan con conversaciones vacías? Valeria frunció el ceño. Siempre fuiste débil cuando se trataba de ella. No es debilidad, dijo él, con una calma que lo sorprendió a sí mismo. Es reconocer que me equivoqué. Que elegí mal. Y que, aunque no merezca una segunda oportunidad, desearía haber sido el hombre que esos niños necesitaban. Ella lo miró como si lo viera por primera vez. Entonces vete. Pero no vuelvas llorando a mi puerta cuando descubras que ella no te quiere de regreso. Nunca estuve en tu puerta, respondió. Solo usé tu salón como refugio temporal. Pero ya no tengo frío. Valeria lo miró fijamente, luego arrojó el cigarrillo al suelo y se alejó sin decir una palabra más. Rafael se quedó solo bajo la luz tenue de una farola. Cerró los ojos y recordó la voz de Clara aquella última noche en la casa. Oraré para que, donde quiera que vayas, encuentres lo que en realidad estás buscando, aunque no sepas que es Dios. Y ahora lo sabía. No buscaba poder. No buscaba admiración. Buscaba hogar. Y ese hogar, increíblemente, seguía existiendo, solo que ya no lo esperaba a él. Lo había construido sin él. Con otros. Con 3 pequeños que llevaban en sus ojos la misma luz que Clara siempre tuvo. Con paso decidido, regresó al edificio. No al salón de gala, sino a la recepción. Buscó al organizador del evento, un hombre de traje oscuro y barba canosa. Disculpe, ¿sabe usted quién es Clara Mendoza? El hombre sonrió. Claro. Es la madre de los trillizos Gómez. Una bendición para nuestra fundación. ¿La conoce? La conocí hace mucho tiempo, dijo Rafael, con la voz temblorosa. ¿Podría decirme cómo contactarla?
El hombre lo miró con curiosidad, pero no con juicio. Ella no da su número a cualquiera. Pero si es importante, puede escribirle una carta. La fundación se la hará llegar. Rafael asintió. Esa noche, en el silencio de su apartamento vacío, tomó papel y pluma. No escribió excusas. No pidió perdón aún. Solo escribió una verdad: Clara, no sé si merezco saber más sobre esos niños. Pero si alguna vez decides contarme su historia, estaré listo para escucharla. No como el hombre que fui, sino como el que quiero ser. Dobló la carta con manos que ya no temblaban de miedo, sino de esperanza. Y al dejarla en el buzón al día siguiente, supo que, por primera vez en años, estaba una tarde, mientras preparaba la merienda, el cartero tocó a la puerta. Entre las facturas y los folletos, había un sobre sencillo, sin remitente, pero con su nombre escrito a mano. Lo reconoció al instante. Era la letra de Rafael. La misma que una vez le escribió poemas torpes en servilletas de café. Con las manos temblorosas, abrió la carta. Leyó cada palabra despacio, como si temiera que se desvanecieran. No había excusas. No había ruegos. Solo una pregunta humilde: ¿podrías contarme su historia? ¿Mamá? La voz de Mateo la sacó de su ensimismamiento. Estaba en la puerta de la cocina, con los brazos cruzados, observándola. ¿Por qué lloras? Clara se tocó la mejilla y se sorprendió al encontrar una lágrima. No es tristeza, mi amor. Es complicado. ¿Es por ese hombre? Ella suspiró y se arrodilló frente a él. Él fue parte de mi vida antes de que ustedes llegaran. Y ahora, parece que quiere entender quiénes son ustedes. ¿Por qué?, preguntó Samuel, apareciendo detrás de su hermano. ¿Acaso quiere quitárnoslos? No, dijo Clara con firmeza. Nadie los va a quitar. Ustedes son míos. Para siempre. Pero, a veces, las personas necesitan cerrar ciclos para poder sanar. Lucía, que había estado jugando en el suelo, se acercó y tomó la carta con curiosidad. ¿Puedo leerla? No, cariño, dijo Clara suavemente, guardándola en el bolsillo. Pero puedo contarte lo que dice, que quiere saber de ustedes. No para juzgar, sino para aprender. Esa noche, después de acostar a los niños, Clara salió al pequeño jardín trasero. El cielo estaba estrellado, y el viento traía el aroma de jazmín que tanto le gustaba a Rafael antes. Se sentó en el banco de madera y sacó la carta de nuevo. Señor, oró en voz baja, si esto es parte de tu plan, que sea para bien. Pero no permitas que el pasado dañe lo que tú has construido aquí. No sabía que, a pocos kilómetros de allí, Rafael caminaba por las calles vacías, incapaz de dormir. Había leído y releído cada informe público sobre el accidente que había dejado huérfanos a los trillizos Gómez. Un camión desbocado. Una familia entera borrada en segundos. 3 pequeños sobrevivientes, aferrados uno al otro en medio de los escombros. Y mientras él se perdía en lujos efímeros, Clara los había rescatado del olvido. Al día siguiente, fue al orfanato. No como comisario, sino como ciudadano común. Pidió hablar con la directora, una mujer de ojos cansados pero bondadosos. Conozco a Clara desde que era niña, dijo ella, tras escuchar su historia. Cuando vino a buscar a los trillizos, no preguntó si eran fáciles o difíciles. Solo preguntó, ¿los amarán si no los tomo yo? Rafael sintió que el corazón se le encogía. ¿Fue difícil para ellos adaptarse? Al principio, no hablaban. Solo se abrazaban entre ellos. Pero Clara, ella no los presionó. Solo estuvo. Día tras día. Hasta que un día, Lucía le dijo, «Mamá, ¿me cantas una nana?» Y desde entonces, nunca más volvieron a dudar de que tenían hogar. Rafael bajó la vista, avergonzado. Yo creí que al irme, le daba libertad. Pero en realidad, le di una carga. No fue una carga, dijo la directora con suavidad. Fue una misión. Y ella la aceptó con amor. Al salir, Rafael se detuvo frente a un árbol en el patio del orfanato.
Allí, clavada en la corteza, había una placa pequeña, en memoria de Ana, Luis y Rosa Gómez. Que su amor viva en quienes cuiden de sus hijos. Se arrodilló. Y por primera vez en años, oró. No como un hombre de poder, sino como un pecador arrepentido. Dios, si aún hay lugar para mí en esa historia, enséñame a merecerlo. Mientras tanto, en su casa, Clara tomó una decisión. Esa tarde, escribió una carta. No larga. No emotiva. Solo honesta. Rafael, los trillizos se llaman Mateo, Samuel y Lucía. Perdieron a sus padres en un accidente. Nadie los quería porque venían juntos. Yo los quise desde el primer momento. No son mis hijos por sangre, pero sí por elección. Y eso, para mí, es más fuerte que cualquier lazo biológico. Si quieres saber más, no vengas por curiosidad. Ven con el corazón dispuesto a servir, no a reclamar. Esa noche, Valeria lo esperaba en su apartamento con una botella de vino y una sonrisa calculada. ¿Decidiste olvidarla ya?, preguntó, sirviéndole una copa. Porque si vas a seguir con esa mirada ausente, mejor me voy. Rafael dejó la copa intacta sobre la mesa. Valeria, esto no funciona. Ella se detuvo, la botella en el aire. ¿Que no funciona? Nosotros nunca funcionamos. Solo fingimos que sí. ¿Y ahora qué? ¿Vas a correr tras una mujer con 3 niños que ni siquiera son suyos? Son suyos, dijo él, con una calma que la desconcertó. Porque los eligió. Porque los ama. Y eso es más real que cualquier título, que cualquier cargo que yo tenga. Valeria se rió, pero esta vez sin gracia. Eres un iluso. ¿Crees que ella te aceptará de vuelta? ¿Que esos niños te verán como un padre? No sabes nada de ellos. Ni de ella. Ya no eres parte de su vida. Tal vez no lo sea, admitió Rafael. Pero eso no significa que no pueda intentar ser parte de algo bueno. Aunque sea desde lejos. Ella lo miró fijamente, como si lo viera por primera vez sin la máscara del poder. Entonces vete. Pero no vuelvas. Porque yo no soy un refugio para hombres que descubren demasiado tarde lo que tenían. Al día siguiente, Valeria se mudó. Dejó las llaves sobre la mesa, una nota breve y el perfume que tanto odiaba Clara. Rafael ni siquiera la extrañó. Porque por primera vez en años, el silencio de su apartamento no le pesaba. Le daba espacio para pensar. Para respirar. Para cambiar. Comenzó a visitar la iglesia que Clara frecuentaba, no para verla, sino para entender el mundo que ella habitaba. Se sentaba al fondo, escuchaba los cantos, observaba a las personas que se abrazaban sin necesidad de palabras. Allí, entre bancos de madera y velas encendidas, sintió algo que había olvidado: paz. Una tarde, mientras caminaba de regreso a su auto, un hombre mayor lo detuvo. ¿Eres tú, Rafael? ¿El esposo de Clara, o lo que fuiste? Sí, respondió, con humildad. Aunque ya no soy su esposo. El hombre asintió. Era el diácono Martín, conocido por todos en la comunidad. Clara habla poco de ti. Pero cuando lo hace, nunca dice mal. Solo reza. ¿Reza por mí? Dice que todos merecemos una segunda oportunidad, si estamos dispuestos a pagar el precio del arrepentimiento. Rafael bajó la vista. ¿Y cuál es ese precio? Servir sin esperar recompensa. Amar sin exigir posesión. Perdonarte a ti mismo, después de haber herido a otros. Esas palabras lo persiguieron durante días. Hasta que tomó una decisión. Volvió al orfanato. No como visitante, sino como voluntario. Lavó platos, pintó paredes, jugó con los niños más pequeños. Nadie le preguntó por qué estaba allí. Solo lo aceptaron. Y en ese servir silencioso, comenzó a sanar. Una tarde, mientras reparaba una silla rota en el patio, uno de los niños le preguntó: ¿Tú también perdiste a tu familia? Rafael se detuvo, el martillo en la mano. No la perdí. La dejé.
y ahora, estoy aprendiendo a merecer volver a tener una. El niño lo miró con ojos inocentes. Mi mamá dice que Dios pone a las personas donde más las necesitan. Tal vez estés aquí porque alguien te necesita. Rafael sintió que se le quebraba la voz. Ojalá sea así. No sabía que, a pocos metros de allí, Clara lo observaba desde la vereda de enfrente, acompañada de los trillizos. Los había llevado a entregar donaciones, y al verlo allí, arremangado, sudoroso, sirviendo sin que nadie lo viera, algo en su corazón se movió. ¿Él viene aquí seguido?, preguntó Mateo, con los ojos entrecerrados. Sí, respondió Clara. Desde hace semanas. ¿Por qué? Ella sonrió con tristeza. Creo que está buscando redimirse. ¿Y tú lo perdonarás? Clara miró a sus hijos, uno por uno. El perdón ya lo di hace tiempo. Pero confiar, eso se gana con hechos, no con palabras. Y mientras regresaban a casa, Rafael alzó la vista, y la vio. No hubo gestos. No hubo palabras. Solo una mirada que lo atravesó hasta el alma. Rafael se limpió las manos en el pantalón, manchadas de pintura y tierra, y dio un paso adelante. No con arrogancia. Con humildad. Clara, dijo, la voz más baja de lo habitual, como si temiera romper algo frágil. Ella no sonrió, pero tampoco se alejó. No sabía que venías aquí. Empecé hace semanas. Como voluntario. Hizo una pausa, mirando a los niños, que lo observaban con una mezcla de curiosidad y recelo. Quería entender. ¿Entender qué? Entender cómo es posible amar sin pedir nada a cambio. Su mirada volvió a ella, intensa, sincera. Tú lo haces. Todos los días. Clara sintió un nudo en la garganta. No por las palabras, sino por el cambio en él. Ya no era el hombre que se escondía tras uniformes y títulos. Era alguien, desnudo. Verdadero. El amor no se entiende, Rafael. Se vive. Y a veces, duele. Lo sé, dijo, bajando la vista. Y yo fui quien te hizo daño. Hubo un silencio. Los niños se movían inquietos, pero ninguno interrumpió. Como si supieran que algo importante estaba ocurriendo. ¿Por qué ahora?, preguntó Clara, al fin. ¿Por qué después de 3 años, de tanto silencio, decides aparecer, sirviendo, preguntando, mirando? Él respiró hondo. Porque en la gala, vi algo que no esperaba. Vi paz. Vi propósito. Vi una familia que brillaba sin necesidad de lujos ni aplausos. Y me di cuenta de que lo que yo construí, era una cáscara vacía. Tú construiste un hogar con lo que el mundo descartó. Y eso me partió el alma. Lucía, la más sensible, dio un paso al frente. ¿Tú quieres ser parte de nuestro hogar? La pregunta, directa y pura, dejó a todos en silencio. Rafael la miró, los ojos brillantes. No sé si merezco eso, pequeña. Pero sí sé que quiero aprender a ser digno de estar cerca de ustedes. Mateo frunció el ceño. Las palabras son fáciles. Mi mamá dice que los hechos son los que cuentan. Tienes razón, dijo Rafael, sin titubear. Y por eso no vine a pedir nada. Solo a servir. A estar. A demostrar, con el tiempo, que he cambiado. Clara lo miró largo rato. Vio las arrugas nuevas en su frente, las canas que antes no tenía, la humildad en sus gestos. No era el mismo hombre que cerró la puerta sin mirar atrás. Pero tampoco era un santo. Era un hombre herido que, al fin, había decidido sanar. Hay una feria benéfica en la iglesia este sábado, dijo ella, con voz suave. Necesitamos manos para montar las carpas, organizar los puestos, cuidar a los niños mientras los padres participan. Si de verdad quieres servir, ahí estaré. Rafael asintió, con una emoción que apenas podía contener. Estaré allí. Desde temprano. No es un examen, Rafael, añadió Clara, con una mirada que lo atravesó. Es una oportunidad. Para ti. Para ellos.
pero no para volver al pasado, sino para construir algo nuevo, si es que Dios lo quiere. Él tragó saliva. Entonces, rezaré para que Él guíe cada paso. Cuando Clara se alejó con los niños, Rafael se quedó quieto, el corazón latiéndole, con una esperanza que no había sentido en años. No era euforia. Era temor reverente. Porque sabía que esta vez, si fallaba, no solo la perdería a ella, perdería también la posibilidad de ser el hombre que esos niños merecían conocer. Mientras caminaba de regreso a su auto, repitió en silencio una oración que había aprendido en la iglesia. Rafael llegó antes del alba. Con las manos vacías, pero el corazón lleno de intención, se presentó ante el diácono Martín, quien lo recibió con una palmada en el hombro. Sabía que vendrías. Prometí estar, dijo Rafael, mientras se ponía un delantal azul con el logo de la iglesia. ¿Por dónde empiezo? Durante horas, trabajó en silencio. Montó carpas, cargó cajas, reparó una silla rota, sirvió jugo a los ancianos. No buscó a Clara. No llamó la atención. Solo sirvió. Y en cada gesto, en cada esfuerzo, sentía que algo dentro de él se recomponía, como si cada acto de humildad fuera un ladrillo en la reconstrucción de su alma. Al mediodía, mientras descansaba bajo un árbol con una botella de agua, Clara se acercó. No con los niños. Sola. Se sentó a su lado, sin decir nada al principio. Solo observó el bullicio a su alrededor, como si necesitara asegurarse de que el mundo seguía girando antes de hablar del suyo. Gracias, dijo al fin, con voz baja. Por estar aquí. Por no hacerlo por espectáculo. Rafael la miró. Sus ojos ya no eran los de un hombre que huye, sino los de alguien que ha aprendido a quedarse. No vine por ti, Clara. Vine por mí. Porque necesitaba recordar quién soy, o quién quiero ser. Ella asintió, con una sonrisa triste. Hace 3 años, cuando te fuiste, pensé que mi vida se había terminado. Que nunca sería suficiente. Pero Dios. Él tenía otro plan. Lo veo, dijo él, mirando a los trillizos, que ahora jugaban con otros niños bajo la supervisión de una voluntaria. Y es más hermoso de lo que yo merecía. Hubo un silencio cómodo, como los que solían tener antes de que el orgullo los separara. ¿Los perdonaste? Preguntó Rafael, con la voz temblorosa. ¿A mí, me perdonaste? Clara lo miró fijamente, y en sus ojos no había rencor, solo una paz profunda que lo dejó sin aliento. Te perdoné hace mucho tiempo, Rafael. No porque lo merecieras, sino porque yo no podía cargar con tanto dolor y seguir amando a mis hijos como merecen. Él bajó la vista, avergonzado. No sabes cuánto lamento haberte hecho sentir que no era suficiente. Nunca fue que yo no fuera suficiente, dijo ella, con suavidad. Fue que tú no supiste ver lo que ya tenías. Pero eso ya pasó. ¿Y ahora? Preguntó, con una esperanza tímida en la voz. ¿Hay lugar para mí, aunque sea al margen? Clara suspiró, mirando hacia el cielo. El perdón abre la puerta, Rafael. Pero la confianza se construye con el tiempo. Con hechos. Con presencia constante, no con apariciones ocasionales. Entiendo, dijo él, asintiendo. Y no espero nada. Solo, permíteme estar cerca. Aprender de ti. De ellos. En ese momento, Lucía corrió hacia ellos, con una flor silvestre en la mano. Mamá. Mira lo que encontré. ¿Se la doy al señor? Clara sonrió. Pregúntale tú. La niña se acercó a Rafael, los ojos brillantes. ¿Quieres mi flor? Él se arrodilló, conmovido. Es la más bonita que he visto en mucho tiempo. Gracias, Lucía. Ella se la puso en la solapa del delantal y salió corriendo de nuevo, riendo. Clara lo miró, y por primera vez en años, sus ojos se humedecieron no por el dolor, sino por una emoción nueva, esperanza. Ellos no conocen tu pasado. Solo ven tu presente. Y si sigues así, tal vez un día te llamen, papá. Rafael sintió que el corazón se le detenía. No me atrevo a soñar con eso.
No se trata de soñar, dijo ella, poniéndose de pie. Se trata de caminar. Paso a paso. Con fe. Con humildad. Y con el corazón abierto a lo que Dios quiera hacer. Pero en las noches, cuando regresaba a su apartamento vacío, Rafael se sentaba en la oscuridad y luchaba contra un fantasma, el de sí mismo. Porque por fuera, todo parecía en orden. Pero por dentro, aún resonaban las voces del pasado: no eres suficiente. No mereces esto. Tarde o temprano, volverás a fallar. Una madrugada, incapaz de dormir, caminó hasta la iglesia. No había nadie. Solo las velas encendidas ante el altar y el silencio sagrado que parecía contener todos los susurros del alma. Se arrodilló en el último banco, las manos temblando. Señor, murmuró, con la voz quebrada. ¿Por qué me permites estar cerca de ellos y aún tengo miedo de arruinarlo todo? No hubo respuesta audible. Pero entonces, recordó las palabras de Clara: el perdón abre la puerta. La confianza se construye con el tiempo. Y en ese instante, entendió algo profundo: no se trataba de merecer. Se trataba de elegir. Cada día. Cada hora. Elegir amar sin posesión. Servir sin expectativas. Estar presente, aunque el corazón le dijera que no era digno. Al salir, el cielo ya clareaba. Y con la primera luz del alba, llegó una certeza nueva: ya no buscaba redención para recuperar a Clara. La buscaba para convertirse en el hombre que esos niños merecían tener cerca. Días después, durante una cena sencilla en la casa de Clara, la primera vez que lo invitaba a comer bajo su techo, los niños hablaban animadamente mientras él ayudaba a lavar los platos. ¿Sabes qué dijo Mateo hoy?, preguntó Clara, secando un vaso junto a él. ¿Qué? Que el comisario ya no parece tan serio. Sonrió, pero sus ojos estaban serios. Estás cambiando, Rafael. Es porque ya no tengo que fingir, respondió, sin mirarla. Aquí, puedo ser yo. El de verdad. Ella guardó silencio un momento. Luego, con voz suave: ¿y quién es ese hombre? Él se detuvo, el plato mojado en las manos. Alguien que aprendió que el poder no está en el rango, sino en el amor. Que el verdadero coraje no es dar órdenes, es pedir perdón. Y quedarse, aunque duela. Clara lo miró, y por primera vez, no vio al hombre que la abandonó. Vio al que había regresado, no por necesidad, sino por elección. Entonces, quédate, dijo, casi en un susurro. No como mi esposo. No aún. Pero como parte de esta familia. Porque ellos, ya te están dejando entrar. En ese momento, Lucía entró corriendo a la cocina. Mamá. Mateo dice que el comisario puede enseñarnos a hacer nudos como los de la policía. Rafael sonrió, y esa sonrisa no tenía sombras. Solo si me llaman Rafael. Samuel asomó la cabeza desde el pasillo. ¿Aunque seas comisario? Sobre todo porque soy comisario, dijo él. Porque aprendí que el verdadero uniforme no se lleva en el cuerpo, se lleva en el corazón. Los niños rieron, y Clara, al verlos juntos, sintió algo que creía olvidado: paz. No la paz del olvido, sino la del renacimiento. Mientras tanto, en lo profundo del alma de Rafael, algo se sellaba, ya no huía. Ya una tarde de otoño, mientras ayudaba a Samuel con una tarea de ciencias, el teléfono sonó. Era la escuela. Señora Mendoza. Mateo tuvo un episodio hoy. Se encerró en el baño y no quiso salir hasta que usted llegó la última vez. Dice que nadie lo entiende. Clara sintió un nudo en el estómago. Mateo, desde que habían llegado a su casa, rara vez hablaba de sus padres biológicos. Pero a veces, en las noches de tormenta o cuando veía a otros niños con sus padres, se volvía silencioso, como si llevara un mundo entero dentro y no supiera cómo sacarlo. Voy para allá, dijo, colgando. Al llegar, lo encontró sentado en un banco del patio, con la cabeza baja. Se acuclilló frente a él, sin decir nada. Solo esperó. ¿Por qué nos dejaron?, preguntó él, sin mirarla. Clara le tomó las manos.
tus papás no los dejaron, mi amor. Ellos murieron. Y eso no fue culpa de nadie. Solo, fue un accidente muy triste. Entonces, ¿por qué Dios no los salvó? La pregunta le atravesó el corazón. No siempre entiendo los caminos de Dios, Mateo. Pero sí sé que Él no nos abandona. A veces, nos envía ángeles, como tú, como Samuel, como Lucía, para que otros no se sientan solos. Él levantó la vista, los ojos llenos de lágrimas contenidas. ¿Y si yo no soy un ángel? ¿Y si soy difícil? Eres exactamente quien debes ser, dijo Clara, con firmeza. Y te amo así. Siempre. Esa noche, después de acostar a los niños, Clara se sentó en la mecedora de la abuela, agotada, pero en paz. No tenía todas las respuestas. Pero tenía fe. Y tenía amor. Y eso, en medio del caos cotidiano, era suficiente. Al día siguiente, Rafael llegó temprano, como siempre. Pero algo en su mirada era distinto. Más atento. Más presente. Escuché que Mateo tuvo un mal día, dijo, mientras ayudaba a arreglar una lámpara en el pasillo. Sí, respondió Clara, sin sorprenderse. A veces el dolor sale así, en silencio. Rafael dejó las herramientas y la miró. ¿Sabes qué me dijo una vez un viejo sargento? Que las heridas invisibles duelen más que las que sangran. Y que curarlas, toma tiempo. Pero también compañía. Clara asintió, conmovida. ¿Tú estás dispuesto a hacer esa compañía, aunque no te llame, papá? No necesito un título, dijo él. Solo un lugar en su vida. Aunque sea pequeño. En ese momento, Lucía entró corriendo, con los ojos desorbitados. Mamá. Samuel tiene fiebre. Clara corrió a la habitación. Samuel estaba pálido, sudoroso, temblando bajo las sábanas. Le tomó la temperatura, 39.8 grados centígrados, llamaré al médico, dijo Rafael, ya sacando el celular. No hay tiempo, respondió Clara, con voz firme. Tiene que ir al hospital. Ahora. Rafael no dudó. Tomó las llaves, ayudó a envolver a Samuel en una manta, y condujo como si cada segundo contara. En el trayecto, Clara sostenía la mano del niño, murmurando oraciones entre lágrimas. Señor, no me lo quites, por favor. Ya los perdí a tantos. No a él. En la sala de emergencias, mientras esperaban los resultados, Rafael se sentó junto a ella, en silencio. No ofreció frases vacías. Solo estuvo. Y en ese estar, Clara sintió algo que no esperaba, no estaba sola. Horas después, el diagnóstico, una infección viral grave, pero tratable. Samuel dormía, conectado a sueros, con la mano de Clara en la suya. Gracias, dijo ella, mirando a Rafael. Por no irte. Nunca me iría, respondió él. No ahora. No después de ver lo que es esta familia. Y en la quietud del hospital, bajo la luz tenue de la madrugada, algo cambió entre ellos. No fue una declaración. No fue un beso. Fue la certeza silenciosa de que, pase lo que pase, ya no caminarían solos. Porque el amor verdadero no se anuncia con ruido. Se demuestra en las noches de angustia, y en quien se queda hasta el voz baja, aunque Samuel estuviera dormido. Por si escucha, decía. Una madrugada, cuando la fiebre volvió a subir con furia, Clara se desmoronó. Se arrodilló junto a la cama, la frente apoyada en el colchón, las lágrimas cayendo sin control. Señor, ya no puedo más, sollozó. He dado todo lo que tengo. Mi casa, mi tiempo, mi corazón, ¿por qué ahora? ¿Por qué a él? Rafael, que había estado en silencio en la esquina, se acercó. No la tocó. Solo se arrodilló a su lado. Clara, dijo con voz ronca. No estás sola. Déjame cargar esto contigo. Ella levantó la vista, los ojos hinchados, el alma al límite. ¿Por qué? ¿Por qué sigues aquí? No eres su padre. No eres mi esposo. No tienes que hacer esto.
Porque quiero, respondió él, con una calma que la dejó sin aliento. ¿Por qué? Verlos luchar, me enseñó lo que es el amor de verdad. Y porque, si Dios me da la oportunidad de protegerlos, aunque sea por un día, no la voy a desperdiciar. En ese momento, Samuel gimió. Su respiración se volvió agitada. Una enfermera entró corriendo, seguida del médico. Palabras urgentes, órdenes rápidas. Clara se puso de pie, el corazón en la garganta. No. Gritó, aferrándose a la baranda de la cama. Por favor, no se lo lleven. Rafael la tomó suavemente del brazo. Confía, Clara. Confía en Dios. Y en ellos. Ella cerró los ojos, temblando. Y entonces, como si el cielo hubiera escuchado su grito, recordó una promesa que había leído hacía años: invócame en el día de la angustia, yo te libraré, y tú me glorificarás. Señor. Oró en voz alta, con una fe que brotaba del fondo del dolor. Si es tu voluntad, sánalo. Pero si no lo es, dame la fuerza para aceptarlo. El silencio que siguió fue eterno. Hasta que, poco a poco, el monitor se estabilizó. La respiración de Samuel se calmó. El médico suspiró, aliviado. La crisis pasó. Ahora, descansen. Cuando el cuarto volvió a estar en calma, Clara se dejó caer en la silla, exhausta. Rafael le puso una manta sobre los hombros. Duerme un poco, dijo. Yo velo por él. Ella lo miró, y en sus ojos ya no había duda. Solo gratitud. Gracias, por no irte. Nunca me iría, repitió él. No después de ver lo que es esta familia. Horas después, al amanecer, Samuel abrió los ojos. Primero vio a su madre, dormida con la cabeza apoyada en el borde de la cama. Luego, a Rafael, sentado en la silla, con un libro en el regazo y la mirada fija en él. ¿Estás cuidando de mí?, preguntó el niño, con voz débil. Rafael sonrió, con los ojos brillantes. Siempre. Samuel extendió la mano. Rafael la tomó, con suavidad. Entonces, ¿puedo llamarte, papá? El aire se detuvo. Rafael sintió que el corazón se le rompía y se recomponía al mismo tiempo. Solo si estás seguro. Estoy seguro, dijo Samuel, con una certeza que venía del alma. Porque tú te quedaste. En la puerta, Clara, despierta desde hacía minutos, se llevó una mano a la boca para contener el llanto. No era el final de la historia. Pero era el comienzo de algo. Rafael no se había mudado. No había pedido nada. Solo estaba. Y en ese estar constante, los muros invisibles se derrumbaban uno a uno. Una tarde, mientras ayudaba a Mateo a armar un rompecabezas en la sala, el niño lo miró de reojo. Samuel te llama, papá. Rafael no se detuvo. Siguió colocando una pieza. Sí. ¿Y tú, quieres ser nuestro papá? La pregunta colgó en el aire como una hoja en otoño, lenta, temblorosa. Rafael dejó el rompecabezas y se giró hacia él. No quiero imponerme, Mateo. Ustedes ya tuvieron padres. Y los amaron. Yo no vengo a reemplazarlos. Vengo a caminar con ustedes. Si me dejan. Mateo bajó la vista, jugando con una pieza entre los dedos. Pero tú te quedaste. Cuando Samuel estaba enfermo, no te fuiste. Porque los amo, dijo Rafael, con una sencillez que sorprendió hasta a sí mismo. No porque tengan que llamarme papá, sino porque son parte de mi corazón ahora. El niño lo miró largo rato. Luego, con voz apenas audible, entonces, yo también quiero que seas mi papá. Rafael sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, pero no las dejó caer. Solo asintió, y apretó suavemente el hombro del niño. Más tarde, Clara lo encontró en el porche trasero, mirando el cielo. Se sentó a su lado, en silencio. Mateo también te llamó, papá, ¿verdad?, preguntó ella, sin mirarlo. Sí, respondió él, con la voz temblorosa. Y no sé si merezco eso. No se trata de merecer, dijo Clara,
con una sonrisa triste. Se trata de amar. Y tú, has demostrado que sabes hacerlo. Hubo un silencio cómodo, lleno de todo lo que no necesitaba decirse. ¿Y Lucía?, preguntó Rafael al cabo de un rato. Ella ya te llama, papá, en sus dibujos, dijo Clara, sacando un papel arrugado del bolsillo. Mira. Era un dibujo de 5 figuras de colores, una alta con uniforme, él, una con vestido largo, ella, y 3 pequeñas de la mano. Arriba, en letras torcidas, decía, mi familia feliz. Rafael tomó el dibujo con manos temblorosas. No sabes cuánto he soñado con esto, y cuánto temí que nunca lo merecería. El amor no es un premio por ser perfecto, dijo Clara, mirándolo por fin. Es un regalo que se da cuando 2 corazones deciden sanar juntos. Él la miró, y en sus ojos ya no había sombras. Solo luz. Entonces, ¿hay lugar para mí? ¿No solo con ellos, sino contigo? Clara respiró hondo. No respondió de inmediato. Porque esta no era una decisión ligera. Era una promesa. Una segunda oportunidad tejida con hilos de dolor, fe y gracia. Hay lugar, dijo al fin. Pero no como antes. Esta vez, construiremos algo nuevo. Con raíces más profundas. Porque ya no somos los mismos. Rafael asintió, con una emoción que no podía contener. Entonces, empezaré de cero. Cada día. Contigo. Con ellos. En ese momento, Lucía salió corriendo al porche, con una flor en la mano. Papá. Mamá. Miren. Floreció el jazmín. Los 3 se levantaron. Y allí, bajo la enredadera que Clara había plantado el primer año de soledad, ahora en plena floración, se formó un círculo, 2 adultos y una niña, las manos entrelazadas, el corazón al unísono. Aquella noche en el hospital, desde el primer papá de Samuel, desde el dibujo de Lucía. La casa ya no era solo de Clara y los niños. Era de los 4. Aunque nadie lo había dicho en voz alta, todos lo sentían, algo sagrado se había tejido entre ellos. Pero Rafael sabía que aún faltaba un paso. No por orgullo. Por justicia. Por respeto. Una tarde, mientras ayudaba a Mateo a regar el jardín, se detuvo. Dejó la manguera a un lado y se limpió las manos en el pantalón. Luego, con el corazón latiéndole como si fuera la primera vez, buscó a Clara en la cocina. Ella estaba preparando sopa, como siempre lo hacía los viernes. El vapor subía en espirales, y el aroma a orégano y cebolla llenaba el aire. Se giró al sentirlo entrar. ¿Todo bien?, preguntó, al ver su expresión seria. Sí, dijo él, acercándose. Pero hay algo que necesito hacer. No por mí. Por ti. Por ellos. Clara apagó la estufa y se secó las manos en el delantal. ¿Qué es? Rafael respiró hondo. Luego, se arrodilló. No fue un gesto teatral. Fue humilde. Profundo. Como el de un hombre que ha caído, se ha levantado, y ahora se inclina no por costumbre, sino por convicción. Clara, comenzó, con la voz temblorosa. Hace años, te dejé sin mirar atrás. Te hice creer que no era suficiente. Que nuestro amor no valía la pena. Y me fui tras una ilusión que me dejó vacío. Ella no lo interrumpió. Solo lo miró, los ojos brillantes. Hoy no vengo a pedirte que me devuelvas lo que perdí, continuó. Vengo a pedirte perdón. De rodillas, si es necesario. No para que me perdones otra vez, sino para que sepas que entiendo el daño que hice. Y que, si me das la oportunidad, pasaré el resto de mi vida reparándolo, no con palabras, sino con cada acto, cada día, cada mirada. Clara sintió que las lágrimas le quemaban las mejillas, pero no las secó. Ya te perdoné, Rafael. Hace mucho. Lo sé, dijo él. Pero el perdón no borra el pasado. Solo abre la puerta al futuro. Y yo, quiero construir ese futuro contigo. Con ellos. No como el hombre que fue, sino como el que, con tu ayuda y la de Dios,
estoy tratando de ser. Hubo un silencio largo. Afuera, la lluvia arreció un poco, como si el cielo también contuviera la respiración. ¿Y si fallo de nuevo?, preguntó ella, con voz suave pero firme. ¿Si el miedo vuelve? ¿Si el orgullo me ciega otra vez? Entonces, dijo Rafael, sin titubear, te pediré perdón de nuevo. Y me arrodillaré otra vez. Porque ya no vivo para mí. Vivo para ustedes. En ese momento, los niños aparecieron en la puerta. No habían escuchado todo, pero habían sentido la emoción en el aire. Lucía corrió hacia Rafael y lo abrazó por el cuello. No llores, papá, dijo, con los ojos llenos de lágrimas también. Ya estás en casa. Samuel se acercó y tomó la mano de Clara. Mamá, ¿él se queda para siempre? Mateo, el más serio, se quedó atrás, pero asintió con la cabeza, como diciendo, yo también lo quiero aquí. Clara miró a Rafael, aún arrodillado, y extendió la mano. Levántate, dijo. No necesitas estar de rodillas para ser digno de amor. Solo necesitas seguir eligiéndonos. Cada día. Él se puso de pie, y ella lo abrazó. No fue un abrazo de pasión, ni de nostalgia. Fue un abrazo de promesa. De sanación. De comienzo. Y en medio de la cocina, con la lluvia cayendo afuera y los niños rodeándolos, algo se selló no con anillos, sino con corazones. Porque el verdadero arrepentimiento no se dice. Clara no abrió las puertas de su vida a Rafael de golpe. Lo hizo con sabiduría, con límites claros, con el corazón protegido pero no cerrado. Le permitió cenar con ellos, ayudar en las tareas, acompañar a los niños al parque, pero su habitación seguía siendo la de invitado. Y él lo aceptó. Porque ya entendía que la confianza no se exige, se gana. Una noche, mientras doblaban ropa juntos en la sala, él con torpeza, ella con paciencia, Lucía entró corriendo con un libro en las manos. Papá. Mamá. Léanme el cuento de la oveja perdida. Por favor. Rafael miró a Clara, preguntando sin palabras. Ella asintió con una sonrisa suave. Se sentaron los tres en el sofá, los niños acurrucados entre ellos. Rafael leyó con voz baja, cálida, deteniéndose en cada ilustración, respondiendo a las preguntas de Samuel sobre por qué el pastor no se enojaba con la oveja. Porque el amor verdadero no cuenta los errores, dijo Clara, acariciando el cabello de Mateo. Solo celebra el regreso. Mateo, en voz baja, preguntó, ¿como tú, papá? Rafael sintió que el corazón se le detenía. Miró a Clara, y en sus ojos vio permiso. Asintió. Sí, hijo. Como yo. Después de acostar a los niños, regresaron a la sala. El fuego en la chimenea crepitaba suavemente. Clara se sentó en el sillón, y Rafael, sin acercarse demasiado, se apoyó en el marco de la puerta. Gracias, dijo ella, sin mirarlo. Por no presionar. Por respetar mis tiempos. No son tus tiempos, respondió él. Son los de todos. Y merecen ser honrados. Hubo un silencio cómodo, lleno de todo lo que ya no necesitaba decirse. ¿Sabes qué me dijo la pastora Elena hoy? Preguntó Clara, jugando con el borde de su suéter. Que a veces, Dios no restaura lo que se rompió, sino que crea algo nuevo con los pedazos. Rafael se acercó, despacio, y se sentó en el borde del sofá, frente a ella. Entonces, ¿esto es algo nuevo? Sí, dijo ella, mirándolo por fin. Pero no es fácil. Porque cada vez que te veo con ellos, me acuerdo del dolor. Y también del milagro. Entonces permíteme ser parte del milagro, dijo él, con los ojos brillantes. No como dueño. Como compañero. Como padre. Como esposo, si algún día decides que soy digno de ese nombre otra vez. Clara bajó la vista, emocionada. No se trata de dignidad, Rafael. Se trata de fe. Fe en que el hombre que hoy está aquí no volverá a huir cuando las cosas se pongan difíciles. No huiré, dijo él, con una calma que venía del alma. Porque ya no busco felicidad fuera de ustedes.
La encontré aquí. En esta casa. En estos 3 pares de ojos que me llaman, papá. Ella se levantó, se acercó y, por primera vez en años, tomó su mano. No con pasión. Con promesa. Entonces, quédate. No como invitado. Como familia. Y en ese gesto sencillo, sin anillos ni testigos, se selló lo que el cielo ya había preparado, una segunda oportunidad no para repetir el pasado, sino para escribir un futuro más verdadero. Al entrar, algunos rostros se volvieron. No con juicio, sino con asombro callado. Todos recordaban al comisario orgulloso que un día se fue. Y ahora veían a un hombre distinto, los ojos humildes, la postura serena, las manos que ya no daban órdenes, sino que sostenían las de un niño pequeño. Durante el culto, cuando el pastor habló de la gracia que restaura lo que el pecado rompe, Clara sintió que Rafael se estremecía a su lado. No dijo nada. Solo cerró los ojos un instante más de lo normal, como si estuviera recibiendo una unción silenciosa. Al final del servicio, mientras la congregación se dispersaba, Lucía tiró de la manga de Rafael. «¿Vamos a tomar jugo con los demás, papá?» Él sonrió, y esa sonrisa ya no tenía sombras. «Claro, mi vida». Se acercaron a la mesa de refrescos, donde la pastora Elena los esperaba con una taza humeante en las manos. «Rafael», dijo ella, entregándosela. «Me alegra verte aquí, de verdad». «Gracias, pastora», respondió él. «Yo también me alegro. Por primera vez, siento que pertenezco». Ella miró a Clara, luego a los niños, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Dios escribe historias hermosas con los capítulos rotos. Más tarde, al salir del templo, el sol bañaba la plaza con una luz dorada. Samuel corrió hacia el jardín, seguido por Lucía, mientras Mateo se quedó junto a Rafael, observando el cielo. «¿Crees en el cielo, papá?», preguntó el niño, sin mirarlo. «Sí», dijo Rafael. «Porque si no existiera, no estarías tú aquí. Y eso sería una injusticia». Mateo sonrió, por primera vez sin reserva. «Yo creo que mis papás están allá, y que están contentos porque tú estás con nosotros». Rafael sintió que el alma se le expandía. Se arrodilló y abrazó al niño con una ternura que antes no sabía que tenía. Clara los observaba desde unos pasos atrás, con las manos cruzadas sobre el pecho. No había prisa. No había miedo. Solo paz. Una paz que no venía de la ausencia de dolor, sino de la presencia de gracia. Esa noche, al regresar a casa, Rafael se detuvo en el porche. El jazmín seguía floreciendo, más fuerte que nunca. Clara se acercó y, por primera vez, entrelazó sus dedos con los de él. «Gracias», dijo ella. «Por no rendirte. Por volver, no para reclamar, sino para servir». «Gracias tú», respondió él. «Por perdonar. Por esperar. Por creer que aún quedaba algo bueno en mí». Miraron a los niños, que ya se preparaban para dormir, riendo en el pasillo. Y en ese instante, supieron que no habían recuperado lo que perdieron. Habían recibido algo más, una familia forjada no por la sangre, ni por la costumbre, sino por la elección, el perdón y la fe. Y mientras la luna iluminaba el jardín, Rafael, con la mano de Clara en la suya y el eco de 3 voces llamándolo, «papá», entendió al fin lo que el amor verdadero significa. No es posesión. Es presencia. No es perfección. Es perseverancia. Y no es destino, es